Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 280 de la lectura de la palabra. ¿Y por qué no me acompaña? Lucas capítulo 10, versos 21 en adelante. Lo leemos siempre pausadamente. Y si está en el carro ahí, escúchalo y póngaselo a sus niños. Verso 21 del capítulo 10 de Lucas dice así: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has entregado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él, Hijo, lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le respondió: Bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron, y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabaldura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando yo regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Hay que entender el contexto histórico, saber un poquito de quiénes eran los samaritanos y quiénes eran los judíos en relación con los samaritanos. Los samaritanos eran judíos, pero había sido parte del pueblo de Israel que había sido separado. El pueblo samaritano en el pasado era bien idólatra y se estaban acostando con mujeres paganas, mujeres que adoraban a diferentes dioses. Al hacer eso, entraron en pecado y entraron en idolatría. Y parte del pueblo de Israel les tomó odio y los vio como sus enemigos. Entonces los samaritanos y los israelitas no se llevaban. Qué poderoso que Jesús utiliza para demostrarle a este maestro de la ley, que le preguntó para mí egoístamente: qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo ganarme el cielo? ¿Qué tengo que hacer en mis fuerzas para ganarme la vida eterna? Y él le responde, ya que era maestro de la ley, con la ley. Una cosa que nosotros no podemos
alcanzar el cielo a través de la ley. Nuestro corazón tiene que ser transformado primero para que sea inclinado a las cosas de Dios, a deleitarnos en la palabra de Dios y hacer ese querer por el hacer de su buena voluntad, que es causada por el Espíritu Santo primero. Si la disposición de nuestro corazón, que es nuestra mente, no es transformada, seguiremos yéndonos a ser idólatras y a vivir nuestra vida egoístamente. Eso él le dice, ¿qué dice la ley? Ya que eres maestro, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, muy bien, pero para probarle fue que le hizo esta pregunta. Y luego le dice, para querer justificarse él mismo, verso 29. Pero él, queriendo justificarse él mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ya que contesté bien, se dio un poquito como que de gloria. Ya que contesté muy bien, ¿cómo me justifico yo mismo? ¿Quién es mi prójimo? Yo he hecho muchas veces la pregunta incorrecta. Cuando veo una persona próspera, cuando veo una persona inversionista de casa que es próspero, he hecho la pregunta incorrecta y le he dicho, ¿cómo yo puedo ser millonario como tú? Y me miran como que esa es la pregunta completamente incorrecta que tú puedes hacer. Una de las cosas que él hizo para mí, para mi opinión, cuando leo este verso es, hizo la pregunta incorrecta. ¿Qué puedo hacer yo en mis propias fuerzas, sin ayuda de Dios, para llegar a la vida eterna? Y la contestación fue, ayuda a tu enemigo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que necesita ayuda, todo aquel que tenga hambre, todo aquel que esté herido, todo aquel que necesite de mí. Ese es mi prójimo, sea mi amigo, mi familiar, algún vecino, a quien quiero mucho. Pero Jesús se va más allá y le demuestra, ese que tú piensas, ese que tú crees, ese que por muchos años ha sido tu enemigo, el samaritano, ese es tu prójimo. Ve y haz lo que este que se movió con misericordia ha hecho con este samaritano. Y harás muy bien. Pero de la única forma que podemos amar a nuestros enemigos es si entendemos que Jesús nos amó a nosotros cuando nosotros aún éramos enemigos. Él dio su vida por nosotros. Si nosotros comenzamos a conocer a Jesús más, y Él que da a conocer al Padre lo conocemos aún más, tendremos vida eterna. La pregunta correcta que Él podía haber hecho es, ¿a quién debo conocer yo? ¿Con quién tengo que tener relación personal para entrar al cielo? Y la contestación es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Son mis hermanos, hoy en esta mañana no hay nada que podamos hacer aparte de tú confiar en Cristo Jesús y tener una relación con la puerta, que es Cristo Jesús, porque Él da a revelar al Padre, y todo aquel que ame al Hijo es amado por el Padre. Incluso pienso que en Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y aquel a que el Padre ha enviado a Cristo Jesús. La vida eterna no se gana por hacer, se gana por conocer a Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso Él nos envía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos habilita, el que nos manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Mas no somos nosotros viviendo, sino Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios que vive en nosotros es el que pone esa vida eterna en acción cada día. No amamos simplemente a los que nos aman, sino que amamos también a nuestros enemigos. Algo que no es fácil de hacer en nuestras propias fuerzas. No nos podemos justificar a nosotros mismos, porque solo la obra de la cruz en el Calvario nos justificó a nosotros. Y cada día que ponemos nuestra confianza en ese acto, somos santificados. Pero ya somos justos por la obra de Cristo en la cruz. Eso lo dice Romanos
5:9, que si por el pecado de uno muchos fueron contados pecadores, por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús, muchos han sido justificados. Mi confianza está en Cristo Jesús. Por eso no me enfoco en el hacer, sino me enfoco en el conocer. Y que ese conocimiento de su misericordia, perdón y amor obre en mis acciones. Y obro por gracia, no para alcanzar el cielo. El cielo Cristo lo acercó a mí y en Él tengo acceso al Padre. Mis acciones son por gracia, no para ganarme nada, como si estuviera trabajando para ganarme mi justificación o mi salvación. Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. Ahora vivo por gracia. Y si caigo, tengo abogado para con el Padre. Lo más que me enfoco, que no es fácil, es amar aún a mis enemigos. Cuando tengan necesidad de alguna ayuda, mi deber es actuar como Cristo nos amó a nosotros. Nos amó cuando éramos enemigos y de la misma forma nosotros somos llamados no a hablar, no a maldecir, no a criticar al enemigo, sino a amarlos como Cristo nos amó a nosotros. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que tengan una hermosa mañana.